muy recurrente nosotros tratamos temas sobre las redes, sobre este nuevo mundo del ciberespacio que está ya en todas partes y ocupa casi todas las esferas de nuestra vida. Por eso estuvimos analizando la posibilidad de convocar a invitados, amigos, para hablar sobre un tema que es discursos de odio y libertad de expresión en las redes sociales. Para eso invitamos al doctor Alberto Roque, máster en bioética, a la doctora en ciencias Amanda Laura Prieto Valdés, doctora en ciencias jurídicas, profesora auxiliar de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, y a Iramis Rosique, joven intelectual, quien es investigador del Instituto de Filosofía. Bueno, pues con esta composición vamos a intentar entablar y desarrollar un diálogo sobre discursos de odio y libertad de expresión en las redes sociales. Bienvenidos al Triángulo de la Confianza, hoy desde una de sus sedes itinerantes, que es el Hotel Iberostar Gran Pácar, en el mismísimo centro de la capital, aquí en el Prado Habanero. Bienvenidos ustedes al Triángulo, gracias por su tiempo. ¿Cuándo podemos saber que estamos en presencia de un discurso de odio en las redes sociales? ¿Cuándo lo percibimos? Bueno, el discurso de odio, para que exista, tiene que haber un acto que en este caso es comunicacional. Estamos hablando de un espacio virtual que son las redes sociales. Tiene que existir un grupo vulnerable, que puede ser una persona individual o puede ser un grupo, claro. Pero generalmente es hacia grupos que tienen alguna vulnerabilidad en los espacios que están en las redes, como en el espacio real. Pueden ser mujeres, son personas de color negra, pueden ser por creencias religiosas, o sea, personas creyentes, puede tratarse de personas lesbianas, gays, bisexuales y trans, puede ofenderse por el origen geográfico, puede ofenderse y agredirse o expresarse este odio a personas con discapacidad, a personas por su ceroestatus. Me refiero al ceroestatus al VIH-Sida, y tiene que haber una intencionalidad en hacer daño, que incluye malignidad, o sea, una malignidad expresa de dañar basado en un estereotipo que funciona rápidamente para grandes colectivos de personas, claro, que puedan replicar, reproducir este contenido de forma amplificada. Es la amplificación del odio. Esta malignidad generalmente invita entonces a terceros, y esta amplificación incluye a terceros para que este discurso tenga efecto. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, en el caso del punto de vista jurídico, el discurso de odio se manifiesta sobre todo cuando hay una lesión al derecho al honor, el derecho a la imagen, a la voz, incluso a la dignidad propia de cualquier ser humano, ya sea individual o colectivo, y es, digamos, un discurso de odio que lacera estos derechos de las personas, ya sean individuales o colectivas, como bien decía el Roque colega. listó un montón de categorías que realmente son objeto, en la mayor parte de los casos, de ataques en ese sentido. Y son ataques que perfectamente pueden darse en cualquier ámbito comunicacional, y sobre todo en las redes sociales es donde más se ve. Y en las redes sociales como ese, digamos, espacio en el que precisamente por el derecho a la libertad de expresión que tienen las personas, estas asumen que por ese derecho a la libertad de expresión pueden entonces, digamos, difamar, calumniar, injuriar o agreder a cualquier otra persona. Sí. A nosotros pasa también que cuando estamos hablando de discursos de odio, efectivamente tenemos que hablar de categorías sociales, de grupos sociales que están sometidos a algún tipo de desigualdad estructural. Y esos discursos de odio, yo me apartaría un poco de la idea de la voluntad de hacer daño, porque también son discursos de odio todos los discursos que sin la voluntad expresa de ofender o de atacarte como individualmente legitiman las violencias y naturalizan las violencias o justifican las violencias a las que son sometidos determinados grupos que son vulnerables. Porque, no voy a ejemplificar con ninguno, pero hay todo un conjunto de discursos que naturalizan y que dan herramientas para que es violento. A veces no es violento el acto de emitir el discurso, pero el discurso contiene el insumo para que después en la calle alguien sienta que está legitimado, que tiene derecho a cometer determinadas violencias o que tiene derecho a mantener a determinado grupo, a determinada persona en el lugar en el que está, porque las personas tampoco son vulnerables por sí mismas, las personas las hacen vulnerables los demás, articulando discursos que naturalizan que ellas se queden en las desventajas en las que están y no puedan acceder
a los mismos recursos que accedemos los otros. Claro. Exacto. Y sobre esa misma lógica, incluso la posibilidad no solo de lo que se dice, sino cómo se dice. ¿Cómo se dice? Y en el cómo se dice está precisamente, digamos, la afectación a esos derechos de las personas y ese discurso de odio hacia las personas. No tiene que existir, de hecho, esos 4 requerimientos que he dicho, puede haber combinación. Lo que sí, la existencia de esa vulnerabilidad, que parte de esas iniquidades estructurales que existen socialmente y que las tenemos en Cuba sin duda alguna. Hay asimetrías basadas en relaciones de poder a nivel social, en la participación política, en muchas cuestiones que persisten y que generan discriminaciones. Puede no existir incluso esa intencionalidad porque la naturalización que tiene incluso pasa a través de algo que parece inocuo, pero que no tiene la intención expresa de dañar, pero porque se ha naturalizado y nos parece muy gracioso hacer chistes de pinareños, de orientales, y estamos infringiendo en discriminaciones, o de hacer chistes contra personas de color negro y nos parece natural hacerlo. Entonces parece que hay una hipersensibilidad en redes sociales de aquellos que hacemos activismo y que denunciamos, exponemos, desnudamos, que eso es discurso de odio, que parte de que hemos aprendido, parte del proceso de desaprendizaje de esa naturalización de estos discursos. Hay algo que me llama la atención, justamente por todos los han dicho de una manera u otra. El discurso de odio se puede solapar detrás de determinada postura, detrás de determinada narrativa que se esté hilvanando por algún suceso o proceso. Eso pasa todo el tiempo. Sí. De hecho, nosotros vivimos en la historia reciente de la humanidad ciencia constituida que se utilizaba para poder justificar el racismo. O sea, científicos que se prestaron para, desde el discurso de la ciencia, justificar y legitimar que las personas de otros colores de la piel, las personas de otros grupos étnicos eran inferiores por X o por Y. Hasta ayer había una ciencia también constituida que decía que, por ejemplo, la homosexualidad era una enfermedad. Entonces, esos son discursos que, cuando pensamos en discurso de, a lo mejor estamos pensando en un ultraderechista de... Sí, o en algo muy frontal, a eso me refiero. Que está disfrazado, gritándole a alguien o tirando cóctel molotov, pero no. A veces es un científico vestido de traje, una persona muy respetable, pero que la consecuencia que tiene lo que está diciendo es que después eso se verifica en violencias en la calle, se verifica en políticas discriminatorias. A eso me refiero porque nutre una línea ideológica, es decir, sí. Son nuevos regímenes de verdad. Nuevos regímenes de verdad. Se establece una verdad que está aceptada por una mayoría, que establece una dictadura sobre minorías que son vilipendiadas, que son totalmente excluidas y discriminadas. Y por eso muchas veces es tan difícil en el marco jurídico establecer pruebas convincentes de que esos discursos sutiles, como tú dices, están funcionando como discursos de odio, porque en Cuba no hay definición de qué cosa es un discurso de odio con claridad en todos estos componentes que yo he dicho, a mi entender ni siquiera a nivel de no solo en el ámbito jurídico, sino educacional, pedagógico, de la... Ahí vamos a llegar, sí. Y ese discurso de odio se enmascara muchas veces precisamente en el cómo se hace, cómo se dice, en determinadas conductas que, digamos, una persona común y corriente quizás no logra darse cuenta de que está siendo sujeto o víctima de un ataque de odio, de un discurso de odio, y entonces ese encubrimiento, por llamarlo de alguna forma, pues genera determinadas acciones que, si no lo dirige la persona principal, por ejemplo, incita a que otras personas puedan entonces llevar ese ataque. No solo el discurso el que se oculta, son las opresiones que ese discurso legitima las que realmente se ocultan. No es tan las sencillo, opresiones que legitiman. Exacto. Sí. No es tan sencillo percibir el racismo, el machismo. O sea, esas son cosas que generalmente se usa la metáfora de las gafas. Hay teoría, hay un tipo de saber que te permite ver cosas que hasta ese momento tú no te das cuenta cuando pasaban. Que una vez que te pones las gafas empiezas a ver las pequeñas violencias o las grandes violencias que hasta ese momento para ti eran cosas naturales. Entonces, no es tanto el discurso el que se oculta él, sino que es la propia opresión sobre la que él está construido, que es también invisible para las personas, que las personas son cosas normales. Pasa, por ejemplo, con el humor, que el humor tiene, entre otras cosas, la función de decir algo tan sencillo como quién en sociedad es las personas de las que se hacen los chistes y quién en sociedad es la persona que hace los chistes. ¿Quién merece respeto y quién no merece respeto? ¿Quién te puede reír y quién no te puede reír? Vamos a hacer una pausa, encendemos el incienso, qué interesante programa. Ya saben, el incienso, me dieron un soplete hoy para esto, entonces por aquí vamos. Gracias por la sintonía, nos vemos en instantes.
Y seguimos hablando de discursos de odio y libertad de expresión en las redes sociales, hoy en el Triángulo de la Confianza. Te quedaste por la parte del humor, que era muy interesante, cómo el propio humor, que es algo que consumimos tanto, legitima de quiénes nos reímos y quién se ríe de quién, ¿no? ¿Cómo tú me decías que no tenemos tampoco patrones establecidos en nuestra sociedad de qué puede ser y cuáles marcos funcionan u operan en estos temas del discurso de odio, pero cómo se lo observa hoy en día en nuestro contexto, qué está sucediendo en nuestras redes? Bueno, los memeros, y no estoy diciendo nada contra la comunidad de memeros, pues si acaso hay un recibo ciberbullying a partir de este comentario, si es que los memeros ven televisión, que no lo creo mucho, están demasiado tiempo en redes produciendo contenido, a veces son muy graciosos, pero hay un límite que tiene que ver con la responsabilidad de lo que se transmite y dónde está el límite al derecho a expresarse libremente o reírse de cualquier cosa. Muchos humoristas nuestros incluso han dicho en televisión, no voy a decir nombres para no crear más conflicto con esto, es un tema muy polémico, dicen que uno se puede reír de lo que uno quiera, no, con responsabilidad uno se puede reír de lo que uno quiera. No, hay determinados límites que tienen que estar establecidos para no ofender a personas o a grupos, que a veces todas estas categorías que dijimos están combinadas, que claro, eso no lo dijimos. Claro. A veces las categorías, y generalmente son combinadas porque no somos una sola cosa, uno puede ser varias cosas. Entes complejos, somos sujetos complejos y estamos sometidos por diferentes vías. Pero sí se utiliza mucho el humor para discriminar. Yo lo veo sobre todo muy sutil, que son estos micromachismos que existen, como tú lo decías ahorita, Iramis decía eso, que son sutiles, por ejemplo, en los chistes sobre mujeres. Eso es muy... En memes muy común, funciona muchísimo y parece muy natural. Incluso a mí me ha pasado que a veces yo me río, pero me salen mis propios machismos, esos micromachismos que tengo que... Obvio, porque estás hablando de que somos seres complejos. El problema está en identificar que eso está mal. Empezamos por ahí. Y comprender que tiene que haber una transformación a la hora de expresarnos, que puede ser hirientes. ¿Es producto de mi propia educación? Sí. Es común que pase porque hemos recibido una educación machista, patriarcal, misógina, con elementos racistas, con elementos también, con un ateísmo radical que no respeta a otras religiones. Sí, pero hay determinados límites que están en el humor. Es un vehículo porque es rápidamente, se entiende rápidamente, porque funciona ese estereotipo, porque funciona eso que subyace en el discurso. Se consume, la gente lo busca. Lo intertextual del discurso que está ahí, y las personas lo consumen porque da gracia. Pero como mismo pasa en lo real, en determinados sitios privados, en el mundo real, no virtual, de que el humor se utiliza para discriminar grupos y a veces con toda la libertad que ofrece ese espacio privado, las redes son espacios públicos. Ahí hay una diferencia que marca que es significativa. No estoy diciendo que el privado debe hacerlo también, ni estoy diciendo que haya que censurar, sino ser sutiles. Hay que buscar una sutilidad de inteligencia y de responsabilidad para no ofender a estos grupos. Y hay muchas cosas de que reírse y de hacer memes. Sin necesidad de ofender ni de humillar a ningún ser humano, porque hay una limitación del derecho cuando humillamos a los demás. El derecho a la expresión, quiero decir. Creo que yo sí tengo un apunte con el tema de la ofensa, porque también hay una trampa, y cuando nosotros en la discusión nada más que vemos la ofensa. Porque después está el otro discurso donde te dice, no, pero yo no puedo limitar mi libertad porque a ti te ofende en particular. Y el problema no es que el humor o el discurso de odio simplemente ofenda mi sensibilidad particular, es que son discursos que perpetúan, que legitiman, que naturalizan y que refuerzan desigualdades y violencia que las personas viven, que no son su humor. O sea, el problema del discurso de odio no es que me afecte el humor a mí como individuo. El problema del discurso de odio es que si yo soy una mujer negra, una mujer trans, o soy homosexual, o soy un inmigrante, ese es un discurso que tiene como correlato violencias que yo vivo en mi cuerpo y lugares de desventaja social en el que yo estoy, y que ese humor, ese chiste, que parece que es una cosa muy inocente, forma parte de todo un entramado que contribuye a mantenerme a mí en la posición de desventaja social en la que yo estoy. Entonces, no es solo un problema de a quién me ofende, cada cual se puede reír en su casa de lo que quiera o de lo que le aguante. Vamos a ilustrarlo, es la punta de un iceberg. Es la punta de un iceberg. O de lo que le aguanten, pero en público no puedes hacer pasar como un ejercicio de libertad, un ejercicio que lo que tiene que ver es con atacar la libertad de otro, y que lo que tiene que ver es con limitar la libertad y el derecho de otro. No solo es un problema de ofensa.
Esa precisa transformación y esa, digamos, restricción a la libertad del derecho de uno y de otros deviene precisamente en los límites que tienen las personas en el ejercicio de sus derechos. O sea, nosotros como individuos podemos ejercitar nuestros derechos, pero hasta el punto que no lesionemos, no limitemos, no restringamos el derecho de otra persona. Por lo tanto, en función del humor como expresión, digamos, también de la libertad de expresión y en el cómo obtengo esa libertad de expresión, en este caso, del humor, tengo también, por supuesto, el límite, la condicionante de que puedo hacer humor, puedo expresarme, pero no puedo lacerar el derecho de otra persona. Y en la laceración del derecho de otra persona, por supuesto, entra el discurso de odio, en tanto se lesiona la imagen, el honor, la dignidad de esta persona. ¿Y cómo lo ven ustedes en las redes nuestras hoy? Yo creo que estamos en un proceso de aprendizaje también. Ajá. Bueno, no solo en Cuba, en todas partes, pero en Cuba, yo creo que estamos en un proceso de aprendizaje. Y parte de quizás la manera a lo mejor primitiva, no sé si esa es la palabra adecuada, en la que todavía los mecanismos para poder protegernos del discurso de odio están empezando a ser, y en el estado que están embrionarios, empezando a articularse, tiene que ver con ese aprendizaje. Nosotros llegamos relativamente tarde en comparación con otros países. Oye, pero hemos avanzado rápido. Del entorno, claro, muy rápido, porque además tuvimos la pandemia, ¿no? La pandemia fue una escuela donde todo el que tenía alguna duda de si meterse dentro de la red se tuvo que meter porque no había de otra. Pero aún así es un aprendizaje. Entonces estamos empezando a lidiar con estos fenómenos que son relativamente nuevos. Por ejemplo, el odio en las redes sociales. Eso es nuevo para la sociedad cubana. Yo creo que podemos llegar a tener una educación de la tolerancia, del respeto y de visibilizar todas estas cosas, pero estamos en un aprendizaje. Sí. Amanda, desde el derecho, ¿cómo se ve eso? Sí, en función de precisamente esta transformación, este aprendizaje, por ejemplo, tenemos la reciente aprobada Ley de Comunicación Social. No contábamos con una ley de comunicación social en Cuba, y la comunicación social entendida específicamente para este ámbito de las redes sociales lleva e implica un proceso de aprendizaje, no solo en función del manejo de la red social, sino de lo que queremos comunicar a través de las redes sociales. Y debe ser una comunicación responsable, organizada, en función al público meta que está destinado a lo que queramos decir en redes sociales. Y si bien es primigenia o, digamos, novedosa esta ley, sí denota, digamos, un gran paso de avance en función a los mecanismos que se están estableciendo ahora para proteger el derecho a expresión que tenemos todos en cualquier medio de comunicación y en las redes sociales, y los límites que tenemos también en función del manejo que hagamos en las redes sociales en función a otras personas. Vamos a hacer una pausa. Gracias a ustedes por la sintonía, a ustedes por su tiempo. Recuerden que sus cartas son muy bienvenidas al canal Habana, que está en Mazón y San Miguel. Y por supuesto, sus muy bienvenidos correos a esta dirección electrónica que aparece en el borde inferior de sus pantallas. En instantes estamos de vuelta. Y seguimos hablando en el Triángulo de la Confianza sobre discursos de odio y libertad de expresión en las redes sociales. Yo te había sugerido que nos acercaras un poquito a los mecanismos que estaban ya implementándose para de alguna manera entender, educar y prevenir estos fenómenos de los que estamos hablando hoy. Sí, sí, en función también, o sea, además de la reciente aprobada Ley de Comunicación Social, también contamos con la Ley de Protección de Datos personales o generales que puedan darse en la sociedad, y digamos que es un mecanismo legal también que tiene la sociedad cubana para proteger incluso el uso que se haga de la información que cuenta sobre cada uno de nosotros. Y tenemos también de reciente aprobación el Código Penal cubano, que reconoce también una serie de figuras delictivas en función de defender precisamente el derecho al honor, la imagen, la voz, la identidad de las personas, la dignidad de las personas. Y también la ley del proceso de amparo para la defensa de los derechos constitucionales, y hago énfasis en este mecanismo garantista porque es un mecanismo garantista que permite da la posibilidad de que se defiendan derechos incluso con un alcance colectivo. O sea, ya no yo como sujeto individual en defensa de un derecho que me lesiona a mí particularmente, sino en función de defender un derecho que incluso puede tener un alcance colectivo. De un colectivo al que pertenezco, o que me siento representado. Exacto. ¿Sí? Entonces, si la lesión va dirigida a ese colectivo, puede ir el colectivo o incluso puede ir una persona en representación de ese colectivo que ha sufrido la lesión. Y eso es un mecanismo garantista que contamos hoy con la sociedad cubana, que podemos hacer uso perfectamente para defender sobre las cuestiones que se den en función del discurso de odio y los ataques que se le hagan a las personas. ¿Cómo dar a conocer esto, digamos, de qué manera, por qué vías, educar, sobre todo para que nuestros conciudadanos tengan la herramienta
de estas garantías, de estas protecciones? Mejorar la cultura jurídica es uno de los aspectos. Es una deuda. Yo creo que hay que una desaprender las discriminaciones en todos los niveles formales de enseñanza y todo el poder que tienen los medios, tanto a nivel virtual como los medios de comunicación que llegan a todas nuestras casas a través de la televisión, la radio y todo lo demás, de educar en desaprender y hacer esas identificaciones sutiles que se habían dicho acá, de entender de que esas asimetrías pueden ser fuente de discriminaciones, que muchas veces no es el odio explícito, agravado, en ese sentido. Ese queda claro y se le puede combatir. Hay que hacerlo en todos los niveles, y creo que hay que divulgar más de qué leyes, refiriéndome a la cuestión de la cultura jurídica que tenemos, a dónde asistir, educar también dentro de los operadores del derecho, porque no somos iguales. Somos iguales ante el derecho, pero no ante todos los operadores del derecho. Hay que educar también a quienes ejercen en tu profesión, que yo admiro muchísimo. Yo hubiese querido a lo mejor ser abogado, de tratar de que tengan... ¿Estás a tiempo en la Universidad del Adulto Mayor? Puedes ingresar. Que tengan una... a la hora de interpretar la ley, a la hora de... Ya que hay algunos vacíos en este aspecto en lo particular, que no hay que esperar a que haya un asesinato, que es el llamado crimen de odio final, aunque el crimen es más amplio, el discurso de odio es crimen de odio, es un tipo de crimen de odio que puede, los juristas tienen que también entenderlo a la hora de impartir justicia, de establecer... El operador jurídico tiene, o sea, por mandato constitucional y legal, el acatamiento estricto a la Constitución y las leyes. Pero si se nos presenta una situación fáctica que la ley no tiene la solución, perfectamente a través de principios, valores, del conocimiento que tengamos de la situación, se puede dar una solución sin esperar, digamos, a la existencia propiamente de una norma que resuelva ese supuesto en específico, porque existe la interconexión de los derechos, la interconexión, la interdependencia de las normas, una coherencia interna en todo el tracto jurídico de nuestra sociedad cubana que perfectamente nos sirve de antesala para poder entonces solucionar estos conflictos. Disculpe, la cultura jurídica también, o sea, buscar los mecanismos desde los medios comunicacionales para informar, transparentar todo lo que se haga en este orden. Yo creo que parte también de la educación de cómo usamos la red, o sea, para llegar a esta otra parte que es ahora mismo un poquito más sofisticada, un poquito más elaborada. ¿Cómo lo ve la cultura? Porque tú apruebas una ley y ya va a suceder al día siguiente la transformación. Es que los problemas sociales en general, ahora estamos hablando del odio en las redes sociales, la discriminación en general, la manera de lidiar con eso no puede ser una manera estrictamente jurídica o estrictamente punitiva. Aquí quien piensa, por ejemplo, que la solución de la violencia de género es meter preso. No, hay una dimensión en la que impactan las políticas públicas, la educación, la comunicación, por supuesto el derecho, la política, o sea, el activismo, tiene que ser todo una red de país, una red de sociedad, de pensarnos como sociedad, cómo nosotros queremos lidiar con esos problemas y cómo nosotros vamos a resolver esos problemas, pero no es tarea de un sector o es tarea de un fragmento. Eso tiene que atravesar esfuerzos. Tiene que ser una política que atraviese la sociedad completa, desde la escuela, el arte, todo. En función de esa política, precisamente la Ley de Comunicación Social organiza un articula un sistema comunicacional desde el punto de vista comunitario, mediático incluso y organizacional, para cómo entonces en todas las esferas podemos dirigir el discurso, podemos dirigir la comunicación, transparentar la información que llegue a todos y que lo que llegue a todos sea verídico y sea transmitido responsablemente. Eso también ayudaría mucho. Sí, yo creo que de alguna manera se impone, ¿verdad?, que esto atraviese todos estos estamentos de la sociedad. ¿Hay optimismo? ¿Tienes optimismo con Siempre. esto? ¿Sientes optimismo? Siempre. Y eso, a veces uno leyendo las redes no se queda tan optimista, voy a ser sincero. Las redes son una burbuja en el espacio donde uno está. Eso no significa que ese es el país que tenemos, ni tu barrio siquiera. Está claro, queda claro. O sea, pero al menos dentro de los amigos que yo tengo, que son miles,
he notado en algunos momentos que yo he intervenido, a veces trato de hacerlo en privado, a veces hago un post general cuando he advertido sobre determinada situación, y yo también he aprendido de otros colegas que han hecho esto, y yo creo que la gente se limita un poco más, si quieren seguir siendo amigos, en evitar esos discursos. Lo mejor lo que nos pasó fue en la pandemia, donde efectivamente casi todos teníamos alguna que otra alteración psicológica, y pasó cuando la discusión y el debate de la Constitución y después el Código de la Familia, de las familias, donde se empiezan a producir y se exacerban determinadas opiniones y posiciones, y fue un buen entrenamiento donde mucha gente, yo creo que al menos limitaron los discursos de odio, aunque se acrecentaron en determinados espacios. Iramil tiene espacios donde es mucho más candente el debate. Yo quizás tengo que aprender a tolerar un poco mejor eso, pero yo creo que sí. Yo soy optimista de que es posible, y si se puede transformar a nivel microsocial, a nivel de los espacios más privados donde los sujetos desarrollan su vida y demás, esto es posible cambiarlo. Y en algunos países han habido resultados y también han habido retrocesos después igual de tener resultados, porque nada está garantizado para siempre cuando de derechos se trata. Nunca eso está así, porque está ahí más nada. Claro, no es que la sociedad es cambiante, y precisamente del cambio hace falta incluso la transformación también en el ámbito jurídico. Y esa transformación requiere un cambio en el ámbito comunitario y en el ámbito institucional también, que sea bidireccional. Nosotros hemos podido ver en la historia, por ejemplo, del siglo XX, en la historia global del siglo XXI, que efectivamente a medida que va avanzando la agenda de derechos, de grupos que no tenían derechos, siempre en paralelo con eso viene un aumento, una exacerbación de la actividad de los que se oponen a que esos grupos tengan derechos. Entonces, a veces parece, por ejemplo, la discusión del Código de la Familia, que hay mucha gente homófoba, mucha gente machista, porque se exacerba ese discurso. Pero yo soy muy optimista porque yo, por ejemplo, este curso está dando clases a estudiantes de 17 años, 18 años, y yo siento que cuando los comparo con mis compañeros cuando yo tenía esa edad, siento que se ha avanzado mucho. Siento que son mejores que nosotros. Y yo aspiro que los que vengan dentro de 10 años van a ser mejores que ellos también en ese sentido, entienden muchas cosas que para nosotros era difícil de entender, y eso a mí me hace muy optimista con respecto a estos temas que tienen que ver con la discriminación, con los discursos. Qué bueno, muchísimas gracias por el tiempo. El debate, por supuesto, da para más. El programa se fue volando. Gracias a ustedes por la sintonía. Prometo invitarlos otra vez. Gracias por la sintonía. Recuerden que nos vemos la próxima semana por este mismo canal, y recuerden bien que en La Confianza siempre nacen las buenas preguntas. Hasta entonces.